¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Alonso Herrera, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy les doy la bienvenida a este panel dentro del 21º Congreso Internacional en Adicciones, Atención de Salud Mental y Adicciones ante la Nueva Realidad. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Carmen Fernández Cáceres, la directora general de los Centros de Integración Juvenil, por haberme invitado a participar en este panel de expertos, que los expertos los van a escuchar ustedes dentro de un rato. Yo coordinaré nada más la presentación de todos ellos. El panel en el que van a estar participando 3 expertos internacionales mexicanos con respecto a la genética y la neurociencia en adicciones, pues es un tema muy relevante. Ellos van a tocar un tema muy relevante en la investigación que tiene un impacto sociológico, bueno, social muy importante, que es justamente el tratar de estudiar por qué las personas, algunas de ellas, tienen una mayor susceptibilidad para desarrollar adicciones. Y todo esto es enmarcado en el estudio justamente de pues, la biología molecular que implica el consumo de sustancias adictivas, cómo éstas interactúan con el material genético de las personas consumidoras y cómo se puede modificar justamente la expresión de ese material genético y a la vez así impactar en que estos consumidores pues desarrollen una adicción en etapas más tempranas de su vida, o inclusive algunos de ellos puedan no desarrollar ninguna adicción tan fuerte. Para esto, el día de hoy, como les comentaba, nos acompañan 3 expertos: el doctor José Humberto Nicolini Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica; el doctor Óscar Próspero García, investigador titular del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México; y la doctora Nancy Reynoso Noverón, investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, a quienes doy la bienvenida. Y pasaremos de inmediato a escuchar sus charlas, sus interesantes ponencias, para que al final de todas ellas, pues ustedes puedan tener la oportunidad de hacer preguntas o de interactuar a través de las plataformas electrónicas por donde se está transmitiendo esta charla. Entonces, en primer lugar, quisiera entonces darle la bienvenida al doctor José Humberto Nicolini Sánchez, que, como les comenté, es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Él es director del Grupo de Estudios Médicos y Familiares Carrassi, investigador en ciencias médicas por parte de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el NELSNI. Él también fue presidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina, exsecretario y tesorero del Colegio Mexicano de Psicofarmacología, exdirector del International College of Obsessive Compulsive Disorder. Actualmente él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Neuroética, jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del INMEGEN. Es psiquiatra que actualmente vive y trabaja en México y ha publicado un total o más de 300 publicaciones con alrededor de más de 7,600 citas. Su índice H como investigador es de 38, quiere decir que es un investigador altamente citado todos sus trabajos. De tal forma que le doy la más cordial bienvenida al doctor Nicolini y pues adelante, doctor, escucharemos su ponencia
con respecto a la genómica de las adicciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y pues un gusto estar aquí en este evento, y pues agradezco nuevamente al doctor Luis Herrera y a la doctora Carmen Fernández por la invitación. Y bueno, iniciaré con mi presentación. Voy a hablarles un poco sobre el tema de la genómica de las adicciones, con algunos de los trabajos que hemos venido desarrollando ahí en el laboratorio, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Pues el tema de las adicciones en nuestro país es, como decía el doctor Herrera, pues es altamente relevante. Como vemos, las tasas de adicciones, de acuerdo a las encuestas nacionales de adicciones, desde el 2002 hasta la más reciente, que fue en el 2016-17, pues han ido subiendo las tasas de manera constante. Vemos tanto para marihuana, cocaína o para cualquier droga ilegal, pues que todas las frecuencias de consumo pues han ido a la alza de manera global durante estos últimos años, lo cual pues lo hace un enorme problema de salud pública en nuestro país. Por otro lado, y desde el punto de vista pues también de mi especialidad médica, la psiquiatría, sabemos que hay un importante comorbilidad, es decir, que el hecho de tener adicciones o al revés, el hecho de tener un padecimiento psiquiátrico incrementa el riesgo de tener consumo de sustancias, o el padecer consumo de sustancias aumenta la tasa de tener adicciones. Esa comorbilidad va de manera bilineal. Hemos hecho estudios tanto a nivel de nuestro país como de la región centroamericana, y en el contexto también con la población latina de los Estados Unidos, en estos trabajos en donde pues hemos visto de manera constante que es muy, muy importante estas tasas de comorbilidad con los pacientes psiquiátricos. De hecho, esta situación de enfermedad de adicciones y patologías psiquiátricas se le ha llamado patología dual, ¿no? Y se da pues, de forma muy importante para prácticamente todas, iniciando con el consumo de tabaco, el alcohol, el cannabis y pues todas las demás adicciones. Ya entrando al tema de la genómica, pues es muy también relevante mencionar que la gran mayoría de los estudios genómicos se han hecho en población caucásica, prácticamente el 80% de ellos, y hay muy pobre representación de la población latinoamericana. Menos del 1% de los estudios genómicos ha participado población latinoamericana, a pesar de que la población latinoamericana representa cerca del 8% de la población mundial y el 20% de la población en los Estados Unidos. Esta realmente ha sido pobremente representada a nivel de los estudios genómicos, y esta tasa pues se ha ido, aunque ha ido aumentando de manera muy discreta, pero realmente en la línea roja, que es la población latinoamericana, vemos que la representatividad continúa muy, muy bajita desde hace varios años hasta el día de hoy. Y ya en el campo propiamente de las enfermedades mentales, concretamente en el consumo del alcohol, que es la gráfica que está hasta acá abajo, también la representatividad de la población latinoamericana, aquí nuevamente señalada por esta línea roja, pues es muy, muy tenue a nivel de los estudios que se han hecho a nivel internacional. En ese sentido, pues participamos en la encuesta, en la reciente encuesta, la última de la Encuesta Nacional de las Adicciones 2016, que es este esfuerzo que se hace a través de muchas instituciones del gobierno federal, y en esta última el Instituto de Medicina Genómica participó colectando una submuestra representativa de la República para hacer una genotipificación y poder entender un poquito más
de la participación de los genes en el consumo de las sustancias. Esta encuesta se hace con dos fases de aplicación de entrevistas, una primera a 28,000 sujetos, la segunda a otros 28,000 de manera representativa. En la segunda fase, en estos 28,000, se les pidió a todos consentimiento para poderles extraer ADN, y de ellos lo otorgaron 7,000 personas a quienes les pudimos extraer ADN. Y de ellos, al día de hoy, hemos podido genotipar 4,000 personas aproximadamente, y tenemos cerca de 2,500 más en proceso de genotipificación. Las que ya tenemos genotipadas, es que les voy a presentar resultados. Lo hicimos mediante este microarreglo llamado PsycArray, que es un microarreglo que contiene una mayor densidad de genes que participan en el sistema nervioso central. Sin embargo, tiene una densidad importante de genes de ancestría, y que nos permitió, solo estudiando estos genes de ancestría, poder identificar 7 grupos representativos en la República, y que, digamos, desde el punto de vista genético nos daban esta distribución geográfica, lo cual pues es interesante en estos primeros estudios de genoma que empezamos a hacer, sobre todo porque el primer grupo de interés, buscamos dentro del microarreglo todos aquellos genes que tuvieran un valor desde el punto de vista farmacogenómico, es decir, que fueran genes que, de acuerdo a las bases internacionales como el PharmGKB o el CEPIC, tuvieran una significancia a nivel clínico, nivel 1, nivel 2, y que estuvieran representadas dentro de este arreglo. Entonces, pudimos hacer un primer estudio de farmacogenética a nivel nacional, y pues con una muestra ya considerable, para pues indicarnos cómo algunas de estas variantes que participan en la respuesta a muchos medicamentos, independientemente de las sustancias adictivas, pudieran encontrarse en nuestra población. Y encontramos que en algunas zonas hay algunas variantes, sobre todo en lo que respecta a algunos fármacos que están, algunos medicamentos o genes que participan en el procesamiento de medicamentos, sobre todo en el cáncer, algunos del sistema nervioso central como la carbamazepina, algunas benzodiazepinas, la nicotina incluso, que tienen variantes diferentes a las reportadas para otras en población caucásica, ya sea que se encuentran en menor frecuencia o en mayor frecuencia, y lo cual puede ser muy, muy importante tenerlo en cuenta para el momento de la prescripción, y que pues esta base la hemos hecho pública, y que creo que es muy interesante empezar a tener en cuenta, más ahora que cada vez tenemos empresas que están ofertando ya este tipo de paneles de farmacogenómica. Ya en el escaneo para las diferentes sustancias adictivas, para tabaco, alcohol y drogas, también encontramos señales, muchas de ellas que corresponden a lo que ya se ha venido reportando, y algunas que han sido diferentes, ¿no? Creo que sobre todo donde obtuvimos señales más interesantes fueron los poliusuarios de drogas ilícitas, personas que tenían más de 5 sustancias ilícitas, y que muchos de ellos tenían a su vez comorbilidad con psicopatología, y que encontramos que este grupo en particular pues era un fenotipo que le podríamos llamar extremo, en donde el haber varias sustancias adictivas y la presencia de patología psiquiátrica ayudaba a presentar una mayor muestra, una mayor señal genómica, y que fue lo que publicamos en este estudio el año pasado, este primer tamizaje del genoma en pacientes
con comorbilidad psiquiátrica y uso de sustancias, que fue donde encontramos una mayor señal genética. Uno de los datos interesantes, bueno, algunas de estas vías son vías novedosas, incluso en grupos de señalización en vía dopaminérgica y curiosamente en la vía de los endocannabinoides, que el doctor Oscar Próspero es un experto en esta parte, y como les digo, fue sobre todo en este grupo de lo que hemos llamado patología dual, que coincide el trastorno mental con el uso de sustancias, que son los que nos dieron la señal más alta. Esto nos llevó a estudiar incluso en una submuestra, y que yo he seguido por algún tiempo a estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que en psicosis ha sido ampliamente estudiado el uso de, por ejemplo, el cannabis, que está mucho más elevado, pero en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo no se había reportado y decidimos explorarlo, ya que veíamos nos llamó la atención que había un cierto exceso de esta comorbilidad en esta muestra que estudiamos, y vimos que efectivamente después de la presencia de la psicosis, la segunda patología además uso de cannabis fue el trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando hicimos el análisis con el índice de riesgo poligénico para tanto para sustancias como para psicosis, nos permitió distinguir este riesgo, digamos, tanto en los pacientes con psicosis como en trastorno obsesivo compulsivo, lo cual fue como un hallazgo novedoso tanto para la psicopatología como para el mundo de las adicciones, que no se había descrito anteriormente. A lo mejor pudiera ser algo específico a la población mexicana, pero pues habrá que ser replicado por otros grupos de investigación. Entonces fue una curiosidad que no se había descrito y que pudimos encontrarlo en nuestra población. También contamos un grupo de cerebros de personas que han muerto por suicidio y que hemos venido recopilando a través del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, y que muchos de ellos tienen patología dual, es decir, que al momento de morir por el suicidio tenían sustancias adictivas. Entonces, el estudiar los transcritos de estas personas nos permitió hacer una corroboración a nivel de transcriptoma de las señales que estamos obteniendo en la parte de tamizaje del genoma, ¿no? Y aquí nuevamente unas de las diferencias importantes que encontramos entre las personas que murieron por suicidio con uso de sustancias en comparación con aquellos que fallecieron por otras causas no de suicidio y que no tenían uso de sustancias, al hacer el análisis de las vías canónicas de las señales de los transcritos, la fosforilación oxidativa, disfunción mitocondrial y algunas de las vías de los endocannabinoides en la hipometilación, hipotranscripción, en la vía de degradación de dopamina y endocannabinoides fueron una de las señales interesantes que encontramos de diferencia y que coincidió con la parte del tamizaje del genoma. Entonces son algunas de las señales que pues vamos a seguir en estudios, incluso hemos hecho análisis en unos pocos pacientes aquí de estos de patología dual, ya haciendo secuenciación más a profundidad en estos pacientes que tienen la comorbilidad de uso de sustancias y psicosis, para genes de la vía de endocannabinoide, que es este gen FAH y la catecolortometiltransferasa, y donde hemos encontrado algunas mutaciones novedosas en estos pacientes, y que fue algo que también pudimos publicar de forma reciente. Entonces, pues creo que todo esto nos empieza a aportar datos novedosos en cuanto a las adicciones en nuestro país,
y que consideramos pues que gracias al esfuerzo de muchas instituciones empezamos a tener ya una casuística interesante. Y con esto concluyo mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Nicolini. Sin duda una charla muy, muy interesante y además en 15 minutos, tal vez un poquito menos, te tardaste hoy. Resumiste una línea de trabajo de muchos años muy fructífera. Déjenme comentarles que el doctor Nicolini es el director de uno de los grupos más productivos de INMEGEN. Él solito, su grupo produce alrededor del 20% de los artículos que se publican dentro de este instituto. Entonces, realmente él pues ha enfocado todo su esfuerzo en tratar de estudiar estas enfermedades que pues, son muy importantes porque además afectan a grupos de la población desde muy temprana edad. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Humberto, y felicidades. Gracias. Me toca ahora presentar a ustedes al doctor Óscar Próspero. El doctor Óscar Próspero García, él es médico cirujano con una maestría en psicología y un doctorado en neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Fue investigador del Departamento de Farmacología del Instituto de Investigación Scripps en La Joya y también fue profesor visitante en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Veteranos en San Diego. Si leyera todo su currículum, pues me tomaría aquí una buena parte de su ponencia. Creo que es me gustaría enfocarme en la productividad que él ha tenido en cuanto a artículos científicos. Él es autor de más de 100 artículos científicos y diversos capítulos y revisiones de circulación internacional y es co-descubridor de la oleamida, una de las marihuanas que el cerebro sintetiza. Él pertenece a diversas sociedades científicas, internacionales y nacionales. Y bueno, doctor Próspero, nuevamente le doy la bienvenida y pues adelante con su plática. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y mientras tanto quiero agradecer a Herrera por su presentación y a la doctora Carmen Fernández por haberme invitado. Pero bueno, lo que yo quiero mencionarles es algunos detalles de lo que hemos estado investigando. Me encanta que el doctor Nicolini pues haga la parte más difícil, que es la de los genes. A mí realmente la que me interesa, entre otras cosas, porque los recursos siempre son muy limitados, es el producto tanto de los genes como de su modulación epigenética, que a final de cuentas son las proteínas, ¿verdad? Entonces, siempre hago este comercial de mi alma mater y espero que ya se haya visto esa diapositiva. Y empiezo, ahorita tendrían que estar viendo una diapositiva de un grupo de personas y si eso es cierto, pues quiere decir que está corriendo en tiempo adecuado. Entonces, aquí lo que nos interesa a nosotros es lo que le llamo el cerebro social. Mucha gente que se dedica a esta parte de la investigación le llamamos el cerebro social y es una parte del cerebro que no me voy a detener a detallar, ¿verdad? Pero que incluye la corteza prefrontal y incluye muy importantemente la unión temporoparietal. Son partes del cerebro, estructuras cerebrales que se activan cada vez que estamos interaccionando, ¿verdad? Entonces, el cerebro social, como lo estoy llamando, es la estructura, el sistema cerebral que nos permite tener relaciones sociales. Entonces, debido a que las relaciones sociales no siempre son positivas, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dedicamos a ver qué pasa con las interacciones psicosociales que son de valencia negativa,
como las interacciones de los niños con los adultos, cuando los adultos tienen un estilo de crianza muy monárquico, cuando los jóvenes son rechazados por sus propios padres, por conductas que no les gustan, por malas calificaciones, etcétera, o presencia en violencia intrafamiliar. Todos estos son factores que vienen cambiando la expresión de los genes con una influencia epigenética que a final de cuentas se va a expresar en la estructura y se va a expresar en la función, ¿verdad? Por ejemplo, en este estudio hecho en 2016, muestran cómo hay cambios en la corteza prefrontal de niños que han estado en orfanatorios cuando se les compara con niños que han estado están cuidados por una familia integrada, ¿verdad? Es decir, son hijos de una familia, son cuidados por su familia y tienen un tamaño de sustancia blanca y de sustancia gris en la parte de abajo, que es mucho mayor que la que tienen los niños que están en condiciones de orfanatorio. En este otro estudio de Tottenham, nos muestra cómo el tamaño de esta estructura, que le llamamos como parte del sistema de defensa, aumenta de tamaño conforme los niños estén viviendo en condiciones de orfanatorio o estén en una familia integrada. Entonces, lo que vemos aquí en la barra blanca son los hijos que crecen en una familia integrada. Los que vemos en la barra negra son aquellos niños que han crecido en un orfanatorio, y los que vemos en la barra gris son aquellos niños que antes de los 2 años fueron adoptados. Es decir, si nosotros agarramos, por decirlo así, con cierta velocidad al crecimiento del cerebro y le estamos dando esa protección afectiva, es muy importante para que el cerebro se desarrolle mejor. Entonces nosotros hemos hecho algunos estudios universitarios de la Ciudad de México, no solo de la UNAM, sino de otras universidades, y les hemos aplicado varias baterías psicológicas que nos permiten detectar. Solo tuvimos 162 participantes porque queríamos hacer algunas pruebas en hormonas, pero lo que observamos en todos estos estudiantes es que refieren su niñez como haber sido maltratados. 3 de cada 4 estudiantes refieren que tuvieron una infancia en la que se incluyó maltrato. Y no solamente maltrato de tipo de negligencia, sino también abuso, que es abuso físico, abuso verbal, e incluso algunos relataron abuso sexual. Entonces, en los jóvenes que refirieron haber pasado una infancia difícil, prácticamente 1 de cada 2 fue abusado también, como ya lo dije, físico, verbal o sexual, y mientras que los que vivieron en familias integradas, pues es muy raro el abuso. Como consecuencia, 1 de cada 2 de los sujetos que sufrieron una infancia difícil tienen síntomas de insomnio, de acuerdo a la escala de Atenas de insomnio, tienen mayor, digamos, expresión de síntomas de acuerdo al Beck de depresión. Vemos mayor cantidad de sintomatología de depresión y vemos mayor cantidad de sintomatología de ansiedad, también de acuerdo al Beck de ansiedad. Lo que observamos es de que todos estos jóvenes tienen un inicio en el consumo de sustancias mucho más temprano, 13 años, que aquellos que además no todos, ¿verdad? No todos los que son producto de una familia integrada consumen sustancias, pero los poquitos que sí consumieron empezaron mucho más tarde, bueno, un par de años más tarde, a consumir sustancias dentro de nuestra muestra, ¿no? Entonces, pareciera ser pues que la interacción del gen con el medio ambiente nos está mostrando, ¿verdad? Estos cambios epigenéticos que a final de cuentas vamos a decir que tienen una expresión en la conducta. Y en este caso estamos viendo pues un efecto sobre el estado afectivo del sujeto, ya que tiene depresión, ya que tiene ansiedad, ya que tiene síntomas de insomnio y consume más tempranamente sustancias potencialmente de abuso.
Entonces, aquí también medimos el cortisol en saliva de estos jóvenes y observamos que aquellos que refieren una infancia difícil tienen más cortisol y que los que sufrieron o que vivieron una infancia más protegida, mientras que aquellos que, y lo mismo, ese mismo grupo también les medimos oxitocina y desafortunadamente por la gran dispersión que tenemos en aquellos jóvenes que vivieron en una familia integrada, no pudimos obtener ninguna significancia. Entonces aquí hay medias separadas, pero no hay significancia, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí como otro elemento es, estudiamos alrededor de 125, bueno, no alrededor, 125 usuarios de marihuana y los comparamos con 124 no usuarios, pues de la misma edad y tratando de mantener el mismo, la misma cantidad de los dos sexos, ¿verdad? Y pudimos observar que prácticamente uno de cada dos refiere haber tenido una infancia con abuso, ¿verdad? Uno de cada dos usuarios de marihuana refiere haber tenido una infancia con abuso, mientras que los que no son usuarios es prácticamente uno de cada tres. Entonces, podríamos decir que hay una cierta vulnerabilidad inducida por el tipo de infancia que hayan llevado, de tipo de cuidado que hayan recibido. Entonces, nos vamos a los modelos animales que hacemos también en mi grupo y usamos lo que le llamamos inclusión familiar, una hembra que tiene sus crías y que la dejamos que las cuide 24 horas al día por 21 días, que es cuando naturalmente la mamá ya deja ir a las crías, ¿verdad? Entonces le llamamos el destete. Y durante este periodo, que es del periodo postnatal al periodo postnatal 16, o sea, dentro de los primeros 21 días cuando están al cuidado de la mamá, lo que tenemos acá son niños que los dejamos, bueno, ratitas, ¿verdad? Que los dejamos sin mamá por 3 horas diarias. Entonces, del día postnatal 2 al día postnatal 16. Y también tenemos el otro modelo en el cual de adolescentes los crecemos juntos o los crecemos aislados, ¿verdad? Y finalmente, en este modelo, lo que hacemos es crecer algunas ratitas adolescentes, ¿verdad? Machos y hembras, porque como están todavía en la adolescencia, las podemos juntar, pero y las hacemos convivir con un macho adulto, ¿verdad? Y después de 15 días de que han convivido juntos, ahora les metemos un macho de otra cepa y de mucho mayor tamaño, como pueden ustedes observar acá. Entonces este macho intruso que le llamamos se empieza a apoderar del nido, ¿verdad? Y si hubiera corrido mi videoclip, les hubiera mostrado que el macho grandote pues agrede al adulto. Nosotros tenemos separados a los chiquitos para que no los vaya a agredir, pero también pueden ver, porque esto nada más es una separación de una reja, pueden ver, oler, oír vocalizaciones, todo lo que sea, o sea, presenciar la batalla entre un intruso de mayor talla que está abatiendo a su amigo, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces esto lo manejamos como un modelo de violencia intrafamiliar. Cuando son adultos los chiquitos, cuando todos los chiquitos crecen, ¿verdad? Ahora lo registramos y evaluamos la cantidad de sueño, de vigilia y de sueño que tengan. Entonces aquí vemos aquellos que no sufrieron ningún estrés temprano, estuvieron con su mamá, no presenciaron violencia familiar y crecieron con amiguitos y podemos observar que tienen esta cantidad de vigilia, esta cantidad de sueño que le llamamos sueño sin movimientos oculares rápidos y esta cantidad de sueño que le llamamos sueño con movimientos oculares rápidos. Pero a todos aquellos que presenciaron algunas de estas condiciones adversas tienen mucho más vigilia, significativamente más vigilia, menos sueño no humor y mucho menos sueño humor. O sea, prácticamente es un modelo de insomnio que tenemos allí, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que vemos que tanto machos como hembras, que cuando les damos a beber alcohol de una manera voluntaria, porque les ponemos una botella llena de agua normal, de esta filtrada que usamos, y una solución al 10% de alcohol, vemos que naturalmente las ratas siempre beben alcohol, las hembras siempre beben más alcohol que los machos en condiciones sin ninguna manipulación previa, pero aquellas a las que sometimos al estrés temprano, todas empiezan a beber mucho más alcohol
que los controles. Cuando nosotros sometemos a las ratitas no solamente al cuidado materno, digamos, limitado, porque las separamos por 3 horas diarias, sino que también las sometemos a vivir la adolescencia de manera aislada, entonces son las que más consumen. Vean aquí la gráfica que estoy mostrando hasta arriba, son las de mayor consumo. Aquí el mensaje que estoy dando es que estamos manipulando las condiciones sociales para ver si hay cambios en el cerebro que lleven al sujeto a consumir sustancias. Entonces aquí les muestro a los niños y niñas que presenciaron violencia intrafamiliar y podemos ver que las hembras son mucho más sensibles a este efecto, pero de todas maneras ambos animales de ambos sexos beben más alcohol. Pero no solamente eso, sino que el tamaño del árbol dendrítico de la corteza prefrontal se les hace más pequeño, ¿verdad? Estos son los controles que no han sufrido ninguna experiencia adversa y estos son los que han recibido una experiencia adversa y vemos como el árbol dendrítico es mucho más pequeño, ¿verdad? Mientras en la corteza prefrontal, mientras que en el núcleo accumbens, al contrario, es más grande, ¿verdad? Entonces pareciera ser que menos corteza y más sistema, en este caso, de recompensa. Y no solamente eso, sino que también medimos receptores de diferentes tipos, pero los únicos que encontramos cambiados, que a esto le llamamos una reprogramación, ¿verdad? Lo que observamos aquí es una caída en la corteza prefrontal, una caída del receptor D2, el receptor D3 y un aumento en la enzima que sintetiza a la dopamina, que es la tirosina hidroxilasa. Eso fue en la corteza prefrontal, pero aquí vemos en el núcleo accumbens, ¿verdad? Cómo el D2 se va para arriba, el D3 permanece bajo, la TH permanece alta, pero de las otras moléculas que estamos estudiando, que son las enzimas que degradan a los endocannabinoides, como son la FAH, que ya nos habló el doctor Nicolini del gen, y la MAGL, que son 2 enzimas que degradan endocannabinoides, se van para abajo en el núcleo accumbens, sugiriéndonos, ¿verdad?, que lo que ocurre es de que hay una reprogramación cerebral que muy probablemente el conectoma se ha modificado, y voy a decir solamente porque mamá no los cuidó por 3 horas diarias durante 16 días, 15 días, o porque no tuvieron amiguitos durante la adolescencia, o la combinación, o porque presenciaron un evento estresante mientras eran adolescentes, como es este combate entre el intruso y el macho residente. De tal manera, pues, que nosotros, como dije, estamos más interesados en la proteómica, la expresión de proteínas específicas, porque ahí ya sintetizamos, por decirlo así, la expresión del gen y la modificación epigenética de su expresión y a final de cuentas, pues, la proteína. Entonces, como vemos, esas experiencias adversas reprograman al cerebro y lo vulneran para que se vuelva, vulnerable, valga mi redundancia, para que se vuelva vulnerable al consumo de sustancias. Hemos probado varias otras drogas, pero no hay tiempo para mencionarlas. Entonces, como una conclusión global, voy a decir que el aislamiento, la estigmatización, el bullying en los muchachos, en los niños, la crianza, modifica, reprograma el cerebro y lo vuelve vulnerable al consumo de sustancias. Y eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Próspero. Muy interesante el tema. Creo que justamente complementa muy bien con el tema anterior, pero además pues saca a la luz algo que es fundamental siempre en biología. Es siempre ese dilema de genética contra el ambiente. Se veían como 2 cosas totalmente separadas y vemos que no es así. Siempre han surgido más y más ejemplos que demuestran que no es así. Es una complementación justo de estos 2 ámbitos. Muchísimas gracias. Muy gracias. Gracias. Bien, pues ahora doy pie a la siguiente ponencia, que es por parte de la doctora Nancy Reynoso Noverón, médico de formación, epidemióloga. Ella pues ha colaborado durante muchísimo tiempo
en la epidemiología del cáncer. Su trabajo se ha centrado en diversos aspectos de esta, pero creo que uno de los más relevantes es en el aspecto de la prevención del cáncer. Y pues bueno, junto con eso, crear redes que permitan tener información que se utilice para pues justamente construir la realidad de lo que ocurre en nuestro país en torno a una enfermedad tan compleja como es el cáncer. Sin embargo, bueno, pues ahora ustedes se preguntarán, pues en un tema de adicciones, ¿qué es lo que ha hecho la doctora Nancy Reynoso? Pues que, como les comento, se ha enfocado más al estudio del cáncer, pues justamente es con un aspecto que no se ha estudiado mucho a profundidad y que pues siempre se ha tenido la duda sobre si el uso de este tipo de sustancias adictivas puede causar un daño en el material genético que pueda promover enfermedades como el cáncer. Entonces, ella nos va a presentar los resultados de un estudio que se hizo en colaboración entre los Centros de Integración Juvenil y el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene que ver con el daño al DNA que pues se buscó en usuarios de marihuana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora Reynoso, por aceptar participar y adelante con su charla. Muchísimas gracias. Y pues sí, como usted lo menciona, este es el primer acercamiento a un tema tan complejo y una población muy compleja. Y bueno, obtuvimos resultados interesantes que agradezco mucho me permitan presentar hoy. El título del proyecto fue Genotoxicidad en usuarios de marihuana de la Ciudad de México. Como bien comentó el doctor, se llevó a cabo con la colaboración institucional y bueno, te quiero agradecer a todos los colaboradores. Todos ellos formaron y forman parte del equipo de trabajo del doctor Luis Alonso Herrera en el Instituto Nacional de Cancerología. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la convocatoria del 2017 y aprobado también por los comités de investigación y ética en investigación de ambas instituciones. Como ustedes saben, la marihuana es la sustancia ilícita más consumida a nivel mundial. En México, la prevalencia del consumo es de 1.2% en población de 12 a 65 años. Dada la posibilidad de legalización en nuestro país y en muchos otros, es importante conocer los efectos que produce a nivel celular. Y en su momento, cuando se planteó este proyecto, nosotros pretendíamos conocer su relación con la aparición de cáncer. Esto debido a que el humo de marihuana presenta compuestos similares al humo de tabaco, el cual ha sido reconocido por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como un potente carcinogénico. Entonces nos pareció interesante evaluar la genotoxicidad y mutagenicidad de esta sustancia. Para eso existen marcadores de genotoxicidad ya reportados y avalados, como la medición de la gamma H2AX, la cual nos habla de la respuesta celular temprana a la inducción de roturas de doble cadena del ADN. Por otro lado, a través de análisis citogenético se podían medir también micronúcleos, puentes nucleoplasmáticos o yemas nucleares para poder averiguar si había un rompimiento o alguna pérdida de cromosomas completos, o bien que se reflejara algún error en la reparación del ADN. Entonces, bajo este contexto es que nos planteamos el objetivo de identificar la genotoxicidad del uso de marihuana en consumidores de la Ciudad de México. Por supuesto, como se diseñó el proyecto, podíamos tener la comparación entre diferentes consumidores, aquellos que solo consumían marihuana sola o bien que también consumían marihuana combinada, ya fuera con tabaco o con alguna otra sustancia. Esta era una oportunidad también para poder recolectar muestras sanguíneas que nos permitieran tener o conformar un biobanco que nos permita después generar futuros estudios. De manera general, teníamos nuestro marco muestral fue un total de los 16 centros de integración juvenil que estaban presentes en la Ciudad de México, en el área metropolitana. De allí se obtuvo una muestra por conveniencia de 141 consumidores que acudían a pedir atención a los centros de integración juvenil. 52 consumían marihuana únicamente, cumplían los criterios de dependencia según el DSM-5. Ellos reportaron no haber consumido tabaco en el último año o al menos 100 cigarrillos durante toda su vida, no dependencia al alcohol, no dependencia a ninguna otra sustancia y ausencia de enfermedades crónico-degenerativas.
El segundo grupo era aquel que consumía marihuana con estos criterios, pero que también nos había reportado consumir tabaco en el último mes con al menos 100 cigarrillos. Y el tercer grupo era el que estaba conformado por marihuana y otras sustancias, excepto tabaco. Este fue el grupo que nos costó un poco más de trabajo recolectar, precisamente por esta exclusión de que consumieran tabaco. Se realizó un test, una prueba rápida en orina para la conformación o la confirmación del consumo de estas sustancias, que básicamente era reportado por un cuestionario. Y para poder comparar estos grupos, se incluyó un grupo control que incluía 52 individuos que fueron voluntarios sanos, que no consumieron marihuana o tabaco durante al menos un año antes de la toma de muestras, ni más de 5 veces en toda su vida. Entonces teníamos a quienes aceptaban participar, les aplicábamos una entrevista, un cuestionario semiestructurado, el cual indagaba algunos factores sociodemográficos, antecedentes familiares de consumo de drogas, de frecuencia de consumo, de edad de inicio y de patrón de consumo. El proyecto incluyó a 5 médicos generales que fueron distribuidos en diferentes regiones de la Ciudad de México. Ellos acudían a los centros de integración juvenil a invitar a la participación. Aquellos que aceptaban eran quienes nos contestaban el cuestionario y además se le tomaban muestras sanguíneas, las cuales eran llevadas ese mismo momento en un promedio de 2 a 4 horas al Instituto Nacional de Cancerología para que se trabajara en la generación del biobanco mediante la extracción del DNA y RNA, y también la determinación de la presencia por citometría de flujo de la gamma H2AX. Y, por supuesto, los análisis citogenéticos que habíamos pensado que nos podrían indicar algún efecto. Se realizó estadística descriptiva de cada una de las características, un análisis bivariado comparando las características sociodemográficas y de consumo entre los diferentes grupos que teníamos, y un análisis multivariado para identificar esta relación entre esas características y consumo con las variables de resultado que nos hablaran del daño o de la genotoxicidad del consumo de marihuana. Voy a presentar rápidamente los resultados y me voy a focalizar en aquellos que fueron significativos. Teníamos un grupo de marihuana sola, es decir, aquellos que solamente consumían marihuana, que eran una población mucho más joven comparado con el resto de los grupos. En todos los grupos, la proporción hombres-mujeres fue mayor en los hombres, y el nivel educacional también muy de la mano con esta edad que tenían los consumidores de marihuana sola, pues básicamente estaban en la secundaria o en la preparatoria. Recordemos que esta es población que llegaba a atenderse a los centros de integración juvenil, entonces de manera es muy semejante a lo reportado de acuerdo a la población que ellos atienden. Respecto al número de drogas, pues básicamente era dirigida muy bien de acuerdo a los grupos como se fueron conformando. Aquellos que consumían marihuana y otras sustancias tenían un rango entre 2 y 5 sustancias que estaban consumiendo. Esto nuevamente nos habla de estas distribuciones, no hubo una diferencia en el índice de masa corporal, los patrones de consumo básicamente se mantuvieron a lo ya conocido por la población que atiende los centros de integración, y bueno, el nivel educativo tenía mucho que ver con esta edad a la que estaban llegando los individuos a atenderse. No hubo diferencias ni en edad, ni en tiempo de consumo, ni en frecuencia de consumo, ni en la cantidad de consumo o de gramos que se consumían a la semana. Tampoco en los modos de consumo o en la duración de la inhalación o en el patrón de consumo. Básicamente no hubo diferencias en esos grupos. Y ya llegando a los datos de genotoxicidad, nosotros encontramos lo que vemos en esta gráfica es un aumento en los niveles de la gamma H2AX en los grupos de marihuana y marihuana tabaco, que son los que tienen esta dispersión un poquito más amplia y que tienen estos rangos también más amplios. Sin diferencias significativas, pero inesperadamente el grupo de marihuana y otras sustancias parecía ser menor estos niveles evaluados. Y también el grupo de marihuana tabaco y de marihuana tenían mayor cantidad de micronúcleos o bien de yemas nucleares o de puentes citoplasmáticos en cada una de las muestras. Entonces, sí teníamos algunos resultados. Estos resultados fueron muy descriptivos. Sin embargo, cuando intentamos hacer pruebas para poder comparar estos resultados, volvimos a encontrar esto, que los grupos que consumían marihuana y aquellos con marihuana tabaco también tenían mayores niveles de la gamma H2AX. Y lo mismo sucedía con los micronúcleos, con los puentes citoplasmáticos y con el índice de división nuclear. Todo ello resultó estadísticamente diferente.
Otros hallazgos fueron que la marihuana sola, fumada, y el consumo diario de marihuana también nos provocaban niveles más altos de gamma H2AX y mayor frecuencia de micronúcleos. Les decía que inesperadamente este grupo, en donde tenían la combinación de marihuana y otras sustancias, no mostró un mayor daño en el DNA, seguramente por esa falta de diferenciación que era a través de un cuestionario que no logramos tener datos más precisos, y bueno, pues hay una necesidad ahí de generar más estudios que evalúen la acción genotóxica de cada una de las sustancias que se consumen. Cuando hacemos una revisión de la literatura respecto a estos hallazgos, encontramos que, bueno, la genotoxicidad de marihuana sigue siendo un tema de debate. El consumo simultáneo y aquellos estudios poblacionales en los cuales es imposible eliminar el confusor o el factor confusor tabaco dentro de los grupos consumidores ha dificultado las conclusiones definitivas. Sí hay reportes donde nos dicen que el cannabidiol genera una inducción de micronúcleos en células de la médula ósea y que dosis bajas de THC no están asociadas con genotoxicidad. Por otro lado, hay reportes que nos dicen que existe un daño genético en linfocitos en los consumidores de marihuana, un aumento de micronúcleos en la mucosa bucal de los consumidores de marihuana y tabaco, y bueno, per se, el tabaco potencializa los efectos que la marihuana pueda tener. Este estudio tiene, bueno, además de ser una gran experiencia por la complejidad de la población, tiene grandes limitaciones que podemos ir subsanando y quizás ir mejorando en las siguientes propuestas. Es un estudio transversal. Cuando se propuso el estudio, yo quería generar un estudio de cohorte, lo cual el mantener en seguimiento estos individuos consumidores es realmente un reto. Entonces, un estudio transversal en el cual, como una limitación que todos sabemos, es esta falta de inferencia causal. También son datos autorreportados. Ellos nos contestaban un cuestionario en donde la precisión de la información pues, puede ser cuestionable. Por otro lado, los pacientes que asisten a los centros de interacción juvenil son pacientes jóvenes, en su mayoría hombres, y extrapolarlo a otros grupos poblacionales también podemos tener cuidado en hacerlo. Y se necesitan, por supuesto, más estudios para examinar si nuestros hallazgos son aplicables a otras poblaciones. Ya solamente para terminar, es el consumo de marihuana induce rupturas, al menos en estos fueron nuestros datos, de doble cadena de ADN en linfocitos de consumidores de cannabis. Sin embargo, el daño cromosómico se incrementa solo cuando la marihuana se usa en conjunto con el tabaco. Además, todas las poblaciones de consumidores tuvieron un aumento en el índice de división nuclear comparado con el grupo control, sugiriendo que el consumo de cannabis desregula el ciclo celular. Este es, hasta donde sabemos entonces, el primer estudio que evalúa esta citotoxicidad en la marihuana sola o en combinación. Sí tuvimos dificultades para incrementar nuestro tamaño de muestra y para mantenerlos en seguimiento. Es una población compleja de manejar epidemiológicamente. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que se necesitan, por supuesto, estamos seguros que más estudios poblacionales para confirmar, ampliar nuestros hallazgos y establecer una asociación mucho más fuerte. Ha sido una gran experiencia este proyecto, el haberlo presentado y tener estos resultados ha sido muy alentador para el grupo de trabajo, que seguramente podemos continuar trabajando en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reynoso. Interesante ese trabajo que seguramente pues, tendremos que continuar. Bien, pues ustedes se han podido dar cuenta de lo relevante que es el estudio de las adicciones. Y yo quisiera mencionar algunos datos o algunas reflexiones que el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México que brindó la CONADIC en este año, pues hace, y sobre todo en un año posterior ya a una situación de pandemia, que también habría que estar estudiando su impacto justamente en el tema de adicciones. Pero justamente en este informe, pues lo que se menciona es que las prevalencias de consumo, que como bien mencionó inicialmente el doctor Nicolini, especialmente en el uso de marihuana y adolescentes entre 2011 al 2016, que fue la última de estas encuestas, pues se veía incrementada. En los últimos años llama la atención justamente que las consultas que se dan
con respecto a la atención por consumo de estimulantes de tipo anfetamínico, se ha incrementado y ha disminuido más aquellas pues que se refieren más a consumo de alcohol y de marihuana en sí. No obstante, lo que es también muy interesante es que la carga de enfermedad, que eso pues más bien tiene que ver con el impacto que tiene este consumo en las enfermedades que se producen en nuestra población, pues sigue siendo muy alta aquella que se asocia al alcohol y el tabaco. Casi muy semejante a la que se presentan, por ejemplo, con enfermedades como depresión y ansiedad, y que justamente en ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México, es donde se ven los mayores impactos. Entonces, también hay que reconocer que pues México tiene una de las redes más grandes de tratamiento de este tipo de enfermedades en América Latina, pero que pues hay que continuar implementando tratamientos que integren programas sociales de rehabilitación y de reducción de daños. Esto ya lo vimos que es fundamental, como lo explicó el doctor Oscar Próspero. Entonces, pues yo sí quisiera terminar este panel mencionando pues que, como ustedes ya vieron, las adicciones son enfermedades complejas que tienen un componente genético importante, cada vez más claro. Sin embargo, que el ambiente pues modifica ese componente genético, inclusive por ambiente, llamemos al mismo consumo de las sustancias adictivas. Este mismo consumo puede variar esta expresión de los genes, como lo mencionaba también el doctor Próspero. Identificar todos estos componentes dentro de estas enfermedades complejas es muy relevante para su tratamiento y, lo más importante, para su prevención. Si recordamos, justamente el Instituto Nacional de Medicina Genómica se enfoca justamente en estudios que llevan a la medicina de precisión. ¿Y qué es la medicina de precisión? Ofrecer el tratamiento correcto al paciente indicado en el momento preciso. Para esto, pues hay que conocer y abundar en la investigación sobre estos temas que ustedes han escuchado. Entonces, pues yo sí quisiera ahora sí ya terminar con esta reflexión de todo lo que nos ha traído esta pandemia de COVID. Tenemos que ver justamente cómo es que el aislamiento social, por ejemplo, que ocurrió durante este año y medio en nuestros jóvenes, va a repercutir en el consumo de sustancias en los próximos años. Creo que este es un tema que no se nos debe escapar, porque justamente no sabemos hacia dónde pueda llevar esta pandemia, llamémosla así, también de las adicciones y el impacto que puede tener en nuestra población y más específicamente en los jóvenes, la población que es tal vez más vulnerable. Pues nuevamente les agradezco a todos ustedes por su participación y pues esperemos vernos próximamente en otro foro. Le repito mi agradecimiento, reitero mi agradecimiento a la doctora Fernández, reconociendo también pues su arduo trabajo justamente para la prevención de adicciones en los jóvenes. Muchísimas gracias a todos.